Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre listos para llevarles este maravilloso espacio hecho a tu medida, cargado de estas cápsulas que sé que te enamoran, que te encantan, pero sobre todo que te hacen cuestionar. Y es que ahí está justamente esa gran fórmula de la vida, ¿no? Cuestionarnos todo lo que vemos para luego analizar y por supuesto tomar las mejores decisiones. Y nosotros justamente estamos buscando esa brújula para que usted salga allí bien dirigido a la calle a hacer lo que tanto ama hacer y por supuesto para conseguir objetivos. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Y siempre estamos atentos a todos sus comentarios o alguna sugerencia. Créanme que amamos complacerlos. Además, el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta forma descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream, para que sigan disfrutando de toda nuestra increíble programación. Hoy hablaremos sobre la autoridad personal, una fuerza silenciosa que nos permite habitar nuestra vida con autenticidad. No se impone, se cultiva, no se grita, se sostiene. Surge cuando aprendemos a escucharnos con honestidad, a confiar en nuestras emociones sin juicio y a tomar decisiones alineadas con lo que realmente somos, más allá de lo que esperan los demás. En un mundo que constantemente nos empuja a complacer, a encajar, a responder a estándares ajenos, la autoridad personal nos invita a volver al centro, a liderar desde la coherencia, el respeto propio y la valentía de ser fieles a nuestra esencia. Es el arte de decir sí y no con conciencia, de caminar con firmeza, de construir una existencia que refleje nuestros valores más profundos, incluso cuando el entorno nos exige lo contrario. La autoridad personal no se trata de imponer la voluntad sobre otros, sino de liderar la propia vida desde la autenticidad y la autoescucha. Es una práctica diaria, íntima, a veces incómoda, pero profundamente liberadora. Implica reconocer que somos responsables de nuestra historia, de nuestras elecciones, de nuestros límites y de nuestros sueños, y que nadie puede habitarnos mejor que nosotros mismos. Por eso debemos invitar a las personas a reconectar con su esencia, porque solo desde el autoconocimiento y el cuidado interior se puede ejercer una verdadera autoridad. Cada quien puede convertirse en su mejor guía, aprendiendo a escuchar sus emociones y pensamientos. ¿Para qué? Para tomar decisiones alineadas con sus deseos más profundos. La autoridad personal es esencial para una vida plena y consciente. Nos recuerda que mirar hacia adentro no es egoísmo, sino responsabilidad. Que liderarnos con autenticidad es el acto más generoso que podemos ofrecer al mundo. En un contexto social donde las voces externas pueden ser abrumadoras, recuperar la autoridad sobre nosotros mismos es el primer paso para construir una existencia más libre, coherente y feliz. Hoy hablaremos sobre este tema tan interesante y lo vamos a conocer a fondo, así que estamos felices de recibir a una invitada muy pero muy especial. Ella es antropóloga, más es autora, se está estrenando como escritora y eso me tiene bastante contento porque además la conozco desde hace mucho tiempo, así que bienvenida María Daniela Velasco al estudio de Palabra Cierta. ¿Cómo estás, mi querida Mari? ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por este espacio, gracias a todos los televidentes que nos han sintonizado el día de hoy y feliz de poder compartir contigo. Bueno, para que tú veas, ¿no? Después de tanto tiempo, aquí estamos hablando de un tema muy interesante, ¿no, Daniela? A mí me gusta hablar siempre de autoridad, esa palabra que a mucha gente le da como miedo, ¿no? Viene la autoridad, pero yo creo que la autoridad muchas veces se confunde, ¿no? Con el que manda, con el que tiene el supremo poder, con ese que es autoritario, y resulta que es todo lo contrario. Es correcto, usualmente asociamos la palabra autoridad con poder, ¿no? Porque efectivamente nos lleva a nuestro poder personal, pero ¿qué si lo vemos como un estado de sobriedad personal? Ese estado que justamente nosotros decidimos asumir la responsabilidad de nuestra vida en vez de victimizarnos frente a las distintas circunstancias que nos presenta la vida. Ese estado desde el cual nosotros nos anclamos profundamente en nuestra verdad y operamos con profunda conciencia, una conciencia que de hecho es creadora, ¿no? Entonces la autoridad vendría siendo eso, un estado de sobriedad personal, de responsabilidad que después nos permite a nosotros anclarnos en esa conciencia creadora y cuando estamos ahí en nuestra conciencia creadora asumimos nuestro poder personal. Entonces desde este espacio es que podemos generar una transformación positiva colectiva además en el mundo. Y de eso estaremos hablando justamente el día de hoy acá en Palabra Cierta. Ya venimos con más.
Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la autoridad personal con nuestra gran invitada de hoy. Ella es María Daniela Velasco. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida a Palabra Cierta. Además, por acá, autora de Habita tu Ser. Qué bonito, ¿vale? Ya estrenándote como autora, Mari. Sí, qué emoción. Justamente el bautizo fue el 18 de septiembre y ya está completamente disponible en las distintas plataformas, ¿no?, que conocemos, tanto digitales como a través de mis propios canales personales. Es un libro que nos invita justamente a reclamar nuestra verdad personal, a reconectar con nuestra autenticidad, a reconocer que si bien hay aspectos de luz que nos encantan mostrar, que nos encantan hacer visibles al mundo, también hay aspectos de oscuridad dentro de cada uno de nosotros que tenemos que explorar. ¿Para qué? Para realmente armonizar nuestro mundo interior, porque si no vamos a ser controlados, vamos a ser completamente controlados por aquellos aspectos que no vemos dentro de nuestro propio subconsciente. Tema complejo, María Daniela, porque hablar de autoridad, esa palabra, como te decía, es una palabra que muchas veces nos da miedo, pero para que tú veas, todas las marcas personales, por lo general, trabajan en función a la autoridad, ¿no? Cuando tienes esa capacidad de guiar, cuando tienes la capacidad de generar una buena reputación, pero sobre todo que la gente te siga, que la gente te admire, eso es increíble. Y tiene que ver quizás con la autoridad mediática y visible, pero hoy estamos hablando de la autoridad personal. Es decir, cuando hay un autoconocimiento profundo de quién soy, cuando realmente me conozco y me descubro, hay incluso más control de las emociones y decisiones más claras y más efectivas. Claro, por supuesto. El trabajo de autoconciencia es el punto de partida para anclarnos en nuestro ser y nosotros únicamente podemos expresar al mundo lo que somos, ¿ok? Y la manera en cómo nos hemos explorado a nosotros mismos. Y cuando hablamos de autoridad personal, estamos hablando justamente de la integración entre nuestro conocimiento y la experiencia, es decir, la sabiduría que le podemos compartir al otro. Entonces, ¿cómo vamos a compartir esta sabiduría si no nos conocemos? Si no exploramos nuestro campo mental, nuestro campo emocional, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo físico, ¿no? Si no conocemos qué es lo que verdaderamente estamos consumiendo y cuál es el impacto de aquello que consumimos, ya que eso nos está creando. Y nosotros vamos a entregar un reflejo de la creación que somos. También, muy importante. Entonces, el punto de partida del trabajo de autoridad personal inicia en ese trabajo de autoconciencia, después en un trabajo de autorregulación, que es muy importante, porque ahí nos adentramos más entonces al tema de cómo gerenciamos nuestra energía vital, con la que creamos, con la que compartimos. Más las emociones, ¿no? Porque la autorregulación está inmersa en todo. Y ahora, María Daniela, ya que hablas de conocernos, tú sabes que a mí siempre me ha intrigado el autoconocimiento, ¿no? Y te lo digo porque todavía pueden pasar 20, 30, 40, 60 años y no nos terminamos de conocer. Y con la pareja o con un familiar, pues pasa mucho más, ¿no? ¿Cómo conocernos? ¿Cómo autodescubrirnos? Pero sobre todo, ¿cómo dejar a un lado el miedo de enfrentarnos con la verdad? Eso, uy, qué importante lo que acabas de mencionar, porque tenemos que tener valentía. Este es un camino, el camino de reconciliación con nuestro ser es un camino que inicia por la valentía de atrevernos a abrir la puerta de estar, de la pausa, de la presencia. En este espacio del ser es que realmente comienza a surgir toda esa información que antes nublábamos por las distracciones, ¿ok? Por estar acelerados, por estar afuera. Cuando miramos adentro y nos atrevemos a anclarnos a ese coraje, ahí comienza el verdadero viaje. Por eso es que decimos que somos un universo. De hecho, en mi libro el subtítulo es Explora el universo de tu presencia, porque ahí es en donde nosotros verdaderamente comenzamos a sentir quiénes somos en esencia. ¿Cuáles son aquellas creencias que nos han hecho ser quienes somos hoy? ¿Cuáles son aquellos deseos, aquellos impulsos que manejamos? ¿Cuáles son aquellas tendencias, aquellas reacciones que todavía sostenemos en el día a día y que quizás no se alinean con nuestra mente consciente? Se están alineando más o son un reflejo, mejor dicho, de nuestro paradigma personal, del subconsciente. Entonces, si no nos atrevemos a ver y adentrarnos a ese subconsciente, no podemos explorar las partes que no se alinean con nuestra mente consciente, es decir, con ese sueño que tenemos para nosotros. Y no podemos modificarlas, no podemos transformar aquello que no vemos, aquello que no conocemos, que ignoramos, que tapamos debajo de la alfombra. Entonces, la importancia ahí de regresar a la hora, de hacer la pausa necesaria, de tener el coraje de vernos y sobre todo más que vernos, Miguel, de sentir.
Claro. ¿Qué Aquí tú sentido? sabes que esto automáticamente me hace recordar a Sigmund Freud, ¿no? El yo, el super yo y el ello. Esa disputa que existe todos los días, ¿no? Con lo que somos, con lo que queremos transmitir a los demás, pero con lo que tenemos allí guardadito, ¿no? Como decía Freud, ¿no? Ese inconsciente que es tan complejo donde guardamos por lo general lo negativo, lo malo, lo que sabemos que para el mundo exterior no es tan bueno. Y en esa batalla, María Daniela, ¿cómo debemos afrontarla? Porque es una batalla compleja, ¿no? Yo quiero hacer esto porque me llenan, porque quizás me genera eso, pero sé que en el mundo externo, o sea, con la sociedad no lo puedo hacer. Bueno, ahí entramos en una lucha de los valores, Ok. ¿no? Los valores que tú tienes y cómo estos se pueden alinear con los valores o el código ético colectivo, que es muy importante. Ahora, ese código no cambia. Ese código surge justamente para generar armonía entre nosotros como ciudadanos. Es decir, tus deseos no pueden estar por encima de ello. Y sobre todo cuando tienen un impacto negativo. Entonces, claro, el primer punto al que yo siempre le recomiendo a las personas adentrarse es a cuestionar cómo están sus niveles de resiliencia personal. Ok. Porque la resiliencia es que nosotros podemos entonces a comenzar a armonizar nuestro mundo interior. Es decir, si yo el día de hoy amanezco cansada, agotada, mi tendencia va a ser a reaccionar más. Y por ende, a lo mejor voy a tener menos paciencia de cuestionarme, de cuestionar mi respuesta al mundo que estoy teniendo. Pero si yo aumento mi nivel de resiliencia y amanezco a lo mejor ese día contenta, vibrante, amanezco como sintiéndome en paz, desde ese estado yo puedo adentrarme más a lo que conocemos como el arte de la ecuanimidad. Es decir, a esa armonía interior en donde desde ahí yo sí puedo responder al mundo y conocer que hay algo que es más grande que yo. ¿Okay? Hay algo que me trasciende a mí, que es justamente ese código civil que manejamos nosotros también, las leyes además universales, tantas Claro. cosas. Entonces, desde ahí yo siento que el ser humano puede hacerse más consciente entonces del impacto que tienen los demás, ¿no? Y aquí es donde justamente entra esa conciencia que de alguna forma nos dice, hey, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cómo cambiar el rumbo? Y en la próxima parte quiero que hablemos de las creencias, ¿no? Es importante saber qué creencias nos limitan y cuáles nos potencian para descubrir ese verdadero ser y sobre todo para entender qué estamos haciendo acá en este plano terrenal. Ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy conversando con María Daniela Velasco. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy conversando de un tema súper interesante, ¿no? La autoridad personal. Estoy hablando con María Daniela Velasco, ella es antropóloga, además especialista en la materia, tiene por acá su libro Habita tu ser. Y mira, María Daniela, yo creo mucho en abrir las páginas y me salió una frase de Anthony Robbins, el gran mentor, dice, son tus decisiones, no tus condiciones, las que determinan tu destino. Ahora, para yo tomar buenas decisiones, María Daniela, debo conocerme. Y para conocerme, obviamente, tienen que haber allí creencias limitantes, potenciadoras, valores, todo lo que yo de alguna manera he ido recogiendo por lo que veo, por lo que escucho, por mis padres. ¿Qué tan complejo es llegar a tomar buenas decisiones entendiendo que en esa conciencia está prácticamente nuestra vida para bien o para mal? Bueno, lo que es la decisión asertiva. Ahora, yo considero que no hay ni decisión buena ni mala, hay decisión. Son decisiones. Hay decisión. Y una vez que tú tomas la decisión, te adentras a ese camino. Y en ese camino le toca caminar. Ya está. E ir formándose y transformándose con las distintas experiencias que te pueda proveer la vida en ese momento. Ahora, ciertamente, andando en el camino, tú te vas a dar cuenta que hay situaciones a través de las cuales tú puedes fluir con mayor ligereza que otras. Y cuando surge esa resistencia, no, que a lo mejor te impide dar un paso que tú sabes muy adentro que deberías de dar, ahí es cuando comienza ese cuestionamiento. Porque es cuando nuestro cerebro está en contradicción con el corazoncito. Ajá. ¿Verdad? Entonces hay creencias que limitan el deseo profundo que tiene nuestro corazón, ese llamado que quiere seguir en la vida. Y ahí comienza entonces ese cuestionamiento de, epa, ¿cuál es esa creencia que me está evitando a mí dar el paso con ligereza? Un caso muy sencillo, y lo hablo además de manera personal.
Las redes sociales. Ay, Dios mío, qué temita, ¿no? Las redes sociales. ¿Cuántos de nosotros estamos en este momento queriendo crear nuestra marca personal? Y sabemos que el vehículo es la comunicación, pero no cualquier comunicación, la comunicación auténtica, la comunicación que surge de nuestra verdad personal, que surge justamente de nuestro corazón, que surge de aquel propósito más grande, de hasta cualquier deseo pequeñito de nuestro ego. Y estamos en este camino y cuando nos ponen la cámara al frente, nos sentimos incómodos y nos bloqueamos. Y queremos irnos entonces al script, ¿verdad? Y queremos agarrarnos entonces de no, para controlar la situación, ¿ok? Yo voy a escribir esto y resulta ser que no conecto de la misma manera. Entonces, en ese momento puede haber una creencia que te está diciendo no eres suficiente al expresar tu verdad personal. O tu verdad personal no es suficiente en este momento. O no es interesante. O no es interesante. O ¿quién te dijo a ti que la sabiduría de tu corazón era válida, era lo suficientemente válida para ser escuchada? Y nos bloqueamos. Y asumimos entonces el camino, que es el camino de la estructura, de lo conocido, de la certeza, pero no es el camino que realmente te lleva a la evolución más increíble de tu ser. Es el camino que te mantiene todavía dentro de un molde al que tú no perteneces. Entonces, qué importante comenzar a ver a profundidad estas creencias, porque fíjate algo tan sencillo que te acabo de comentar y como puede ser algo tan vasto dentro de nosotros que nos aleja verdaderamente de aquello que venimos a entregar, de cómo venimos a servir a la vida. Y además poner al servicio de los demás nuestros conocimientos, dones y talentos. Y mira que hace rato te hacía una analogía con los libros, ¿no? Ya que te estás entrando por acá. Yo tengo ya 2 libros, voy por el tercero, Dios mediante. Cuando uno escribe un libro, uno tiene que basarlo en sus experiencias, porque yo no invento el agua tibia, ya yo no voy a hablar de la teoría de la comunicación, porque eso ya lo hizo Marshall McLuhan y está Aristóteles hace 2000 años. O sea, yo no inventé eso, pero qué interesante es que yo esté consciente y crea profundamente que mis experiencias, mis métodos, a alguien le puedan servir. Tiene que ver con ese autoconocimiento, con esa autoexploración y sobre todo con la determinación de saber, hey, lo mío vale y lo mío es importante. Y aquí es donde tú justamente haces referencia, ¿no? Cómo hay personas con tanto talento que todavía no creen en ellos, que su autoestima está debilitada. Y aquí me gustaría, María Daniela, que nos dé justamente algunos consejos, ¿no? Porque más de uno seguramente estará ahorita en ese momento. Quiero expresar al mundo quién soy, qué tengo, pero no lo puedo hacer o no quiero hacerlo. Ay, mira, Miguel, mi consejo realmente es la valentía. Es el coraje. De hecho, todo lo que yo he emprendido en mi vida ha sido ese paso, esa iniciativa de yo no sé cómo me va a ir haciendo arte. Yo no sé cómo me va a ir o si voy a tener la oportunidad de trabajar en las Naciones Unidas. Yo no sé cómo me va a ir escribiendo un libro, pero me adentré a lo que conocemos como el camino del místico. El camino del místico es el que se crea desde la experiencia. No lo tengo que tener resuelto antes para lanzarme y comenzar a navegar esas aguas, porque esas aguas van a tener un significado muy diferente cuando yo las navego. Entonces, independientemente de que podamos sentir que podemos controlar algún aspecto antes de adentrarnos a ese camino, que son los libros que nos leemos, los certificados que sacamos, las maestrías, todo lo que creemos que nos va a dar como que ese push en ese camino. El camino se hace caminándolo y siendo uno con el camino. El camino se hace al andar, ¿no? Al andar, completamente. Entonces, para mí, la valentía, el coraje que surge de la voluntad de nuestro corazón, lo ha sido todo para transformar mi vida. Por eso es que yo le digo a las personas, una vida centrada en tu corazón. Uno, es la certeza de un planeta vivo, pero es la certeza de un planeta vivo porque es la certeza de que tu vida va a estar viva y vas a entregar lo que vienes a entregar dentro de una misión que es mucho más grande que tú en este mundo. Entonces, hay veces que jugamos pequeño, Miguel, hay veces que jugamos desde el ego y creemos que es únicamente un libro, el libro de María Daniela Velasco. No. Este es un servicio, yo soy un canal para entregar este servicio y por eso ahora yo me tengo que presentar diferente. Claro. Yo me tengo que transformar ahora como estudiante nueva, sacando un libro como autora y ver hasta dónde puedo llevar mi mensaje, porque ya no se trata de mí y tú lo sabes muy bien como autor. Es así.
Se trata ahora de lo que uno desea compartirle a la otra persona que sabe que puede transformarla. Claro. Y para mí un mensaje muy importante es que comencemos por habitarnos nosotros. Porque es desde esa verdad personal que realmente vamos a poder sentir sobre todo la interconexión. Y aquí es importante, María Daniela, también destacar que hay que dejar de vivir la vida de los demás, ¿cierto? Para poder habitar mi propio ser. Exactamente. Aparte que me da risa como le dice que para poder habitar mi propio ser. Claro, porque la gente se la pasa viviendo la vida de los demás y nunca se descubre, nunca se conoce y no sabe cuáles son sus límites. Ni se reta mucho menos. Claro, porque es que es lo que, bueno, retomamos la primera parte del programa y es justamente anclarnos a nuestra autoridad personal, a nuestra conciencia creadora. Cuando estamos centrados en que somos creadores, no estamos pendientes de lo que está haciendo el otro, Miguel. Exactamente. Estamos pendientes del camino que venimos a entregar y a crear. Listo. ¿Ok? Así es, y ahí florecemos. ¿Por qué? Porque florecemos y la vida va a florecer justamente donde tú pones la atención. Y si tu atención, de hecho, está en el otro, estás ayudando también al otro Claro, a que florezca. Pero no es la idea es que, ok, lo puedes ayudar, pero te ayudas a ti Y que principalmente. seamos felices, porque además para cerrar con una frase filosófica, la gente feliz no echa broma, para no decir la otra palabra. Daniela, ya para despedirnos, gracias de verdad por tu visita, me encantó esta conversa, además mucho éxito con Habita tu Ser, este primer libro seguramente de muchos que vas a sacar. Para despedirnos, redes sociales, donde la gente puede ubicarte y conocer más de este interesante tema, Mari. Mis redes sociales, Velasco María Daniela, por Instagram. Y por ese medio voy a estar compartiéndoles todos los detallitos también de los siguientes conversatorios, a lo mejor talleres, espacios para que ustedes puedan tener la oportunidad de explorar este libro y explorar sobre todo el tema central de cómo pueden habitar su ser y conocerse a profundidad en esa canción tan bella que tiene su corazón para entregarla a la vida. Me encanta. Gracias. Muchas bendiciones, ¿ok? Gracias. Bueno, nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.